Quiero agradecer mucho a la Universidad Cuauhtémoc por constituirse verdaderamente como un centro que da el espacio para la amplitud del pensamiento. Todo pensamiento que pueda expresarse argumentada y racionalmente debe tener voz en la universidad, el sitio del saber universal. El excluir algún tipo de pensamiento por consideraciones no racionales no es racional. En la medida en que podamos expresarnos en términos de argumentos, la universidad es el foro de la sociedad para que esas voces se oigan. Así que agradezco profundamente a la universidad. Pues bien, el tema que voy a tratar el día de hoy es el marco general, ¿no?, con el cual se les ha invitado al evento: apologética católica frente al protestantismo. Ahora bien, eso por supuesto es bastante amplio y en consecuencia lo voy a especificar desde cierta perspectiva, entendiéndose la apologética la defensa racional de la fe. En el caso de la apologética católica, en tanto el catolicismo y protestantismo consideran como fuente válida para argumentar a la Biblia, a las Escrituras, se puede utilizar esa instancia para los fines argumentativos, ¿no? Entonces, vamos a esto. El ángulo por el cual quiero tomar esta presentación de apologética católica frente al protestantismo es el ángulo de la falacia de falso dilema. La falacia de falso dilema consiste en plantear como que solo hay dos posibilidades y que están en tensión, en contradicción, o que tienes que escoger la una o la otra. Y el protestantismo, movimiento surgido a partir de Martín Lutero en el siglo XVI, tiene un código genético. El código genético del protestantismo es una tendencia sistemática a la falacia de falso dilema, a contraponer dos cosas que no necesariamente son contrapuestas, a tener una lógica de sube y baja, ¿no?, de este jueguito de los niños en que se sienta uno en un lado y si uno baja el otro sube, y si el otro baja sube y baja. Por ejemplo, escritura y tradición. Entonces se dice, nos aferramos a la sola escritura y hay una tendencia a desdeñar la tradición como tradiciones de hombres, o lo único infalible es la escritura, las tradiciones son falibles, puras cosas falibles. O Jesús y María, ¿no? Es como, más devoción a María implica menos adoración de Cristo, más adoración de Cristo implicará que hay que dejar de lado a cualquier tipo de devoción o veneración a María. Se pone a Cristo y a María como en tensión o contradicción. O por ejemplo, en las líneas calvinistas, la tensión que hacen entre la gracia y el libre albedrío. O sea que si está la gracia de Dios, es una gracia irresistible que se da necesariamente, de tal modo que el libre albedrío, nuestra participación libre, queda excluida o queda como predeterminada simplemente por lo que haya preconfigurado la gracia irresistible según un decreto unilateral de predestinación. Entonces, más gracia, menos libre albedrío, más libre albedrío, menos gracia. Esa tensión constante, contraponer a Cristo y María, escritura y tradición, gracia y libre albedrío, fe y obras, hay esa tendencia. No digo necesariamente que cada denominación protestante o cada grupo protestante o cada autor protestante necesariamente afirme esto en términos de contradicción, pero lo que sí digo es que se da en general una tendencia en el protestantismo a poner las cosas en términos de una lógica o lo uno o lo otro, en lugar de darse cuenta de que hay una tercera, al menos una tercera posibilidad, que puede ser lo uno y lo otro. Puede ser las dos cosas a la vez, bajo un cierto orden, una cierta jerarquía, una cierta comprensión. No tiene por qué uno siempre escoger o una cosa u otra. Entonces, en esta conferencia le voy a presentar en específico 3 falsos dilemas de los protestantes sobre la salvación. Un asunto tan absolutamente crucial como la salvación. 3 falsos dilemas. 3 oposiciones que se hacen desde el protestantismo y que en la fe católica se entiende que no son cosas opuestas, sino que, viéndolas correctamente, están en unión, en armonía y o son complementarias. Vamos a pasar a esto, y el trasfondo de la soteriología protestante, entendiéndose por soteriología la parte de la teología que estudia la cuestión de la salvación, es la doctrina protestante de sola fide, de que la salvación o justificación del hombre es solamente por la fe en exclusión de todo tipo de obras.
La salvación sería solo por la fe en exclusión de todo tipo de obras. De tal manera que aquí ya tenemos un falso dilema entre la fe y las obras para justificación. Es como que solo la fe tendría lugar para la justificación o salvación del hombre y las obras quedarían excluidas de la ecuación. Podrían entrar las obras en otros aspectos, pero no en cuanto a la salvación o la consecución de la salvación misma. Ese es el falso dilema protestante, pero lo voy a dividir en 3 falsos dilemas y se los voy a anunciar desde ya. Falso dilema 1, las obras versus la gracia. Falso dilema 2, la justificación versus la ley. Falso dilema 3, las obras versus la gloria de Dios. Voy a pasar a mostrar cómo los protestantes caen en una falacia, falso dilema sobre estos puntos y cómo los católicos tenemos en realidad una postura mucho más en armonía con la razón y con las escrituras. Vamos a esto. Falso dilema 1, las obras versus la gracia. Comencemos planteando el dilema protestante. De acuerdo a la visión protestante estándar, la salvación por gracia excluye absolutamente todo tipo de obras para la justificación, para que el hombre sea declarado justo ante Dios. La gracia excluiría las obras y las obras excluirían la gracia, al menos en el contexto de la justificación, en la mentalidad protestante. Así, por ejemplo, el apologeta protestante Carlos Veloz, con quien hace un tiempo sostuve un debate sobre el tema de la justificación solamente por la fe, la tesis protestante, versus la visión católica de justificación por fe y obras, dice lo siguiente, abro cita: si es por gracia, ya no sería por obra. Si es por obra, la gracia ya no es gracia. Si es por gracia, ya no es por obra. Pues si fuera por obra, la gracia ya no es gracia. Entonces está esta lógica del sube y baja, ¿no? Por un lado tienes las obras, la gracia, si es más de uno, tiene que ser menos del otro, están como contrapuestos. Frente a ese falso dilema protestante, ¿cuál es la postura católica? La siguiente: la salvación por gracia excluye que las obras distintivas de la ley judía o las buenas obras hechas antes de la justificación inicial puedan servir para salvación, pero no excluye que las obras de la gracia en las que sí hay que perseverar, pero no excluye las obras de la gracia en las que sí hay que perseverar para obtener salvación final. La gracia excluye las obras de la ley y las obras humanas sin la gracia, pero no las obras de la gracia. Vamos a traducir un poquito los términos aquí de esta tesis. La gracia es el auxilio que nos da Dios, el favor de Dios, por medio del cual Él nos renueva y nos santifica, nos atrae y lleva hacia salvación. La gracia es un don sobrenatural. En la visión católica, cuando hablamos de que las obras del hombre pueden influir para la justificación o salvación, no estamos hablando, en primer lugar, de las obras distintivas del judaísmo. Ustedes van a encontrar, si leen las cartas del apóstol Pablo, que Pablo habla muchas veces en contra de las llamadas obras de la ley. Pero esas obras de la ley se refieren a obras distintivas de los judíos. Por ejemplo, circuncidarse. Lo que Pablo va a venir a decir es que no se requiere la circuncisión para llegar a la salvación en Cristo. De tal manera que no solo los judíos, sino también los gentiles pueden llegar a salvación. Entonces, los católicos estamos de acuerdo con que las obras distintivas del judaísmo no son para salvación. Por otra parte, las obras hechas sin la gracia de Dios, nuestras meras obras humanas, por ejemplo, alguien que sea un filántropo que regala mucho dinero a los pobres, pero se opone a Dios, niega a Dios, no tiene fe y no tiene un corazón sincero, esa mera obra humana no le va a servir para salvación o justificación final. Cuando los católicos, por tanto, hablamos del valor de las obras para la salvación o justificación final, esto es en términos de obras de la gracia, obras que hacemos nosotros, pero habilitados y movidos por la gracia de Dios. Pero vamos a ver el texto bíblico central al que apelan los protestantes para intentar validar su postura de falso dilema, que sería el de Romanos 11:6, donde dice el apóstol: si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Al leer este texto, pareciera a primera vista que queda validada la postura protestante. Pareciera que las obras excluyen la gracia y la gracia excluye las obras. Pero vamos a ver esto con más cuidado. Y quiero plantearles 4 puntos para entender mejor este texto. Primero,
Las obras que está excluyendo el texto son las obras distintivas de los judíos. ¿Saben cómo puedo demostrar eso? Con el versículo siguiente. Les he citado Romanos 11:6. Vamos a leer Romanos 11:7. Dice el apóstol: ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Entonces, en el contexto en que está hablando Pablo, cuando habla de obras, no está hablando allí sobre las obras de la gracia, sino sobre aquellas obras que eran lo que buscaba Israel. Ahora, en el contexto judío del siglo I, en que Pablo tuvo que enfrentarse a judaizantes, ¿qué obras buscaban estos judaizantes? ¿Qué obras buscaba Israel? ¿Buscaban amar mucho a los demás y hacer las obras del amor movidos por la gracia de Dios? No, las obras que buscaban los judíos eran sus obras distintivas como la circuncisión, guardar el sábado, guardar ciertos rituales. Obras que cumplían ellos distintivamente y que no cumplían los paganos. Entonces, Pablo está especificando el sentido de a qué obras se refiere en el versículo siguiente. Son las obras que buscaba Israel. Y las obras que buscaba Israel no son las de la gracia. Así que sí hay una contraposición entre las obras que buscaba Israel, los judaizantes, y la gracia, ciertamente. Pero no es una contraposición entre la gracia necesariamente y todo tipo de obras. Ahora bien, hay otro sentido en el cual también se puede entender complementariamente este texto. ¿Cómo? Entendiendo que las obras hechas antes de que Dios nos dé la gracia de la justificación inicial, nos dé la gracia inicial, cuando vivimos nuestras vidas previas a Dios, las buenas obras a nivel humano que hagamos, no nos sirven para salvación. Entonces, también se puede entender complementariamente Romanos 11:6 como excluyendo el valor de todas aquellas obras que no sean por la gracia. Y esto es conforme a la fe católica, así lo enseña el Concilio de Trento. El Concilio de Trento, en el decreto sobre la justificación, 1547, capítulo 8, dice, cito: ninguna de las cosas que preceden a la justificación, sean la fe o las obras, ameritan la gracia de la justificación. Entonces, lo que está diciendo el Concilio de Trento es, por más que alguien haga obras antes de recibir la gracia inicial de la justificación de Dios, esas obras previas hechas antes tendrán un valor humano, sí, pueden considerarse buenas obras a nivel humano, pero no tienen valor salvífico, no tienen valor sobrenatural, porque lo que da el carácter sobrenatural a las obras es la gracia. Entonces, el Concilio de Trento puede entender también en esa línea Romanos 11:6, es decir, que se excluiría para salvación el valor de las obras hechas sin la gracia de Dios. Tercer punto. El texto de Romanos 11:6 no excluye las obras de la gracia, porque a esas precisamente se hace referencia justo en lo anterior. Si les he leído Romanos 11:6, ya vemos en el versículo siguiente, Romanos 11:7, que se está oponiendo a lo que buscaba Israel, obras tipo judaizante. Ahora, vamos a ver los versículos anteriores para ver qué claves nos puede dar también de qué tipo de obras se están incluyendo o excluyendo para salvación. Dice Romanos 11, del 4 al 5. Me he reservado, hablando Dios, ¿no? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Qué tenemos ahí? Una obra. Por más que no le gusten los protestantes, el no doblar la rodilla delante de Baal, que Baal es pues un falso dios, un ídolo, y estaban presionando a los israelitas para que adoren a ese falso dios, a ese ídolo. El negarse a caer en tal idolatría es una obra. Ahora, se dice que esto es en virtud de un remanente escogido por gracia. Entonces son obras de la gracia. Personas sostenidas y movidas por la gracia de Dios para no caer en la idolatría, para no doblar la rodilla ante Baal. En consecuencia, cuando vemos los versículos anteriores y los versículos siguientes, vemos que Romanos 11:6, cuando parece contraponer las obras y la gracia, a lo que se está refiriendo es excluir las obras distintivas de los judíos, pero las obras de la gracia, aquellas por las cuales podemos ser fortalecidos por Dios para no doblar la rodilla ante los ídolos. Y si en la época antigua se tenía Baal, hoy en día tenemos ideologías que nos quieren hacer doblar la rodilla ante ellos. Cuando Dios nos da la gracia de no doblar la rodilla ante esas ideologías, ante esos grupos de poder, eso son obras de la gracia y no son excluidas, por lo tanto, por la visión de Pablo. Cuarto y último punto sobre este aspecto. Si bien la justificación inicial se obtiene por gracia, sin obras previas, y en ese sentido la gracia
es gracia de forma gratuita sin obras previas. Cuando Pablo dice, si fuera por obras la gracia no sería gracia, eso se entiende en el sentido de que la gracia inicial que nos da Dios es completamente gratuita. No es porque nosotros nos lo hayamos ganado con obras previas. Pero una vez que recibimos esa gracia inicial, sí se requiere la permanencia y perseverancia en la gracia. Ahí sí se requiere una perseverancia que incluye las obras. Y esto se puede mostrar con el mismo capítulo 11 de Romanos, Romanos 11:22. Mira pues la bondad de Dios para contigo, si permaneces en esa bondad. De lo contrario, tú también serás cortado. Entonces Pablo nos está hablando a los inicios de Romanos 11 de una salvación por gracia, que no requerimos obras previas para conseguir esa gracia, que esa gracia es gratuita, no se nos da en virtud de obras previas. Pero una vez que recibimos esa gracia, tenemos que vivir en las obras de la gracia de forma coherente, porque si no, serás cortado. Mira la bondad de Dios para contigo, o sea que Dios te dio gracia, estás en la gracia. Pero si no permaneces, serás cortado. Y esto es la misma mentalidad de Jesús. Jesús en Juan 15:2 dijo, todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta, que el Padre lo corta. Entonces, hay personas que pueden estar en Cristo inicialmente por una justificación inicial, por la fe, unidos a Cristo como una rama, ¿no? Cristo el tronco, y eventualmente puede darse que no den fruto. Aunque estén en Él, eventualmente no dan fruto. Dice, todo sarmiento que en mí no da fruto, ¿qué se hace? Lo corta. Entonces, la persona que no persevera en obras puede ser cortada. Ahora, esas obras que haría ese fruto que da la rama, ¿lo da de modo autónomo? No, lo da porque está unido al tronco, porque está unido a la vid. Eso es la gracia. Damos fruto en Cristo. Pero aunque estemos en Cristo, hay la posibilidad de que podamos eventualmente no dar fruto, porque tenemos libre albedrío y podemos fallarle. ¿Ok? En ese sentido, podemos decir que la gracia es incondicionada. Dios no te pide condiciones previas, pero no es incondicional en el sentido de que si bien Dios no te pide condiciones previas, una vez que te habilita con la gracia, sí te pide condiciones subsiguientes a partir de esa gracia. Y así lo ha identificado el gran académico protestante John Barclay, presidente de la British New Testament Society. Resulta que hay varios académicos protestantes que en la investigación profunda sobre estos temas han hallado puntos que son problemáticos para el protestantismo mismo. Dice este académico, abro cita, dado que tanto Pablo como sus contemporáneos usaron el vocablo normal de regalo al hablar de gracia, hemos localizado su discurso dentro del dominio social de las prácticas grecorromanas, incluyendo las judías. Contra las nociones modernas de altruismo, encontramos que los beneficios buscaban generalmente promover la mutualidad. Luego apunta, esta expectativa de reciprocidad creaba patrones cíclicos de regalo y retorno, incluso donde había grandes diferencias en poder entre los dadores y los receptores. Luego sigue, un regalo puede ser incondicionado, libre de condiciones previas por parte del receptor, sin ser también incondicional, libre de expectativas de que el receptor dará algún retorno. Más adelante dice, que un regalo gratuito pueda ser también obligante es completamente comprensible en términos antiguos. Esto lo dice en el libro Paul and the Gift, editorial Ehrmans, Grand Rapids, 2015, páginas 562-563. Les explico. Pablo habla de que la gracia es un regalo, es un don gratuito. Entonces, protestante con la mentalidad del siglo XVI o siglo XXI lee y dice, entonces como es un regalo gratuito, yo no tengo que hacer nada, no hay nada que haga que pueda hacer que yo pierda ese regalo, porque si Dios ya me lo dio, yo no hice nada para ganarlo y también nada de lo que yo haga me puede hacer perderlo. Entonces la lógica, como es un regalo absoluto, punto. Pero lo que hace este académico protestante es ir al siglo I, donde Pablo escribió, y ver cómo socioculturalmente se utilizaba el término regalo que Pablo asocia a gracia. Y lo que encuentra es que las personas del siglo I es como que no te pedían condiciones previas para darte un regalo, te lo daban de puro amor, gratuito. Pero una vez que el regalo era dado, suscitaba una cierta obligación o una cierta reciprocidad que debía darse. Por ejemplo, hay zonas donde la gente es más comunitaria y se ayuda mutuamente, y en sus bodas se regalan muchas cosas, muchas cosas. Sobre todo, como digo, en sociedades más colectivistas, ¿no? Y
lo hacen con cariño, con amor, desprendidamente, pero al mismo tiempo se genera un vínculo social en el cual se espera que cuando la persona que ha regalado también se case o se case el hijo de esa persona, se dé también regalos de parte de los que recibieron regalo en su respectiva boda. Entonces la gracia pide una respuesta. El regalo no pide una condición previa, pero una vez dado, sí pide respuesta. Ese era el contexto cultural del siglo I, como se veía el regalo, y por tanto así ha de verse la gracia. Ahora bien, no significa que Dios necesite algo de parte nuestra. Dios ya es pleno, es absoluto. Pero Dios es tan bueno que quiere habilitarnos de modo tal que nuestras mismas buenas obras puedan ser partícipes del proceso mismo de justificación y salvación. Ese es el punto. Al respecto, me encuentro también con unas declaraciones contrapuestas representando el falso dilema protestante de parte del filósofo protestante Jonathan Ramos, quien dice lo siguiente, abro cita: vos me decís que tengo que ir a la Iglesia Católica porque allí está la verdad, y vos me acabas de decir tremenda herejía, que las obras me salvan. Las obras no me salvan, ni con la gracia, ni sin la gracia. Fin de cita de las palabras del profesor Ramos. Vos me decías a mí que yo tengo que ir a la Iglesia Católica porque ahí está la verdad, y vos me acabas de decir tremenda herejía, pues que las obras me salvan. Las obras no me salvan. Vos con la gracia ni sin la gracia. Lo que quieras. Lo que está diciendo es que las obras sean hechas con la gracia o sin la gracia, no importa, sea con la gracia o sin la gracia, igual no salvan. Las obras no salvan, no sirven para justificación. Y él dice que es tremenda herejía el afirmar que las obras de algún modo puedan salvar. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Acusamos de tremenda herejía al apóstol Santiago y a Dios mismo que inspiró al apóstol Santiago? Porque en Santiago 2:21 dice: no fue justificado por obras Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Directamente habla sobre justificación y utiliza la misma palabra griega, dikaio, que utiliza el apóstol Pablo para hablar sobre justificación. Y los protestantes, cuando leen la palabra dikaio en Pablo, dicen, ahí es sobre salvación. Pues bien, acá está diciendo justificado por obras. Es la postura católica directamente, las obras implicadas en la justificación. Pero Ramos dice que las obras, sea con la gracia o sin la gracia, no influyen para salvación o justificación. ¿A quién le creemos? Ahora bien, que la salvación es por gracia y que las obras sin la gracia no salvan, lo afirma la Iglesia Católica. Los católicos vamos a decir que la salvación es por gracia. También vamos a decir, y creo que ya debe haber quedado claro para este punto de la conferencia, que las obras sin la gracia no salvan. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1996. Nuestra justificación es obra de la gracia de Dios. La gracia es el favor, el auxilio gratuito de Dios. Entonces eso, reconocemos que la salvación es por gracia, eso no lo negamos. Luego dice el Concilio de Trento, en su decreto sobre la justificación, Canon 1, si alguno dijere que el hombre puede justificarse ante Dios por sus propias obras, sin la gracia, sea anatema. Entonces, los católicos podemos estar 100% de acuerdo con lo dicho por el profesor Ramos respecto de que las obras sin la gracia no salvan. Pero el problema es cuando dice también que las obras con la gracia tampoco salvan. Ese es el problema. El punto es que cuando Abraham hace una obra como ofrecer a su hijo Isaac sobre el altar, ¿será una obra humana que lo hace solito o lo hizo con la gracia? Con la gracia, evidentemente. Entonces, esa obra con la gracia, dice Santiago, justificado por obras, Abraham. Entonces, de acuerdo con el profesor Ramos en que las obras sin la gracia no salvan, pero en desacuerdo en que diga que las obras con la gracia no salvan. Las obras con la gracia sí son para salvación. Y decir que las obras con la gracia no influyen en la salvación es contrario a la Biblia misma. Dice, por ejemplo, Mateo 5:20, Jesucristo: si vuestra justicia no supera a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y en los versículos siguientes Jesús da el sermón del monte, en donde nos pide cosas como no mirar lujuriosamente a una mujer, donde nos pide amar a los enemigos, estándares morales altos. El punto es, ¿cómo vamos a poder hacer algo tan difícil como amar a los enemigos? ¿Con la gracia? Por nosotros mismos no podemos, pero con la gracia sí. Pues bien, esas obras con la gracia, ese tipo de justicia que hacemos con la gracia, dice Jesús,
si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Lo cual significa que una condición para entrar al reino de los cielos es hacer esas obras de justicia, que son hechas, por supuesto, por la gracia, con la gracia. Entonces, esas obras con la gracia sí son condición para entrar al reino de los cielos. Esto es la salvación. Dice Jesucristo en Mateo 19:17, si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. ¿Qué es entrar en la vida eterna? Salvarse. Entonces has de cumplir los mandamientos. ¿Podríamos nosotros cumplir consistentemente los mandamientos por nosotros mismos con nuestras solas fuerzas humanas? Queda muy difícil, por decirlo menos, pero con la gracia es posible. En consecuencia, las obras con la gracia sí permiten cumplir este requisito. Si quieres entrar en la vida, la salvación condicionado a cumple los mandamientos. Romanos 2:13. No son los oidores de la ley, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. No voy a explicar mucho sobre ese texto porque sobre ese voy a volver después para refutar otro punto. Segundo falso dilema. Falso dilema 2. La justificación versus la ley. En la visión protestante, la justificación sería por la sola fe. Cualquier cumplimiento de la ley queda excluido. Cualquier cumplimiento de leyes, preceptos, mandamientos quedan excluidos de ser causa de justificación. De este modo, la doctrina protestante de la justificación por la sola fe sostiene que ningún cumplimiento de la ley justifica al hombre, solo la fe. Al respecto, vamos a citar como testigo de este falso dilema protestante, de nuevo, al profesor Jonathan Ramos, que dice lo siguiente, abro cita: nadie se justificará delante de Dios por medio del cumplimiento de la ley. Por eso nadie se justificará delante de Dios por medio del cumplimiento de la ley. Está interesante la afirmación del profesor Ramos, pero hay un pequeñito problema, que en la Biblia encontramos la afirmación contraria. Romanos 2:13, vamos a volver a leerlo. Dice el apóstol, no son los oidores de la ley, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. ¿Qué son los hacedores de la ley? Los cumplidores de la ley. Los cumplidores de la ley serán justificados. Lo dice directamente Romanos 2:13. Entonces, el profesor Ramos dice, nadie se justificará ante Dios por medio del cumplimiento de la ley. Pero Romanos 2:13 dice, los hacedores de la ley, o sea, los cumplidores de la ley, serán justificados. Creo que no es muy difícil saber a quién hay que creer. Y esta justificación es una justificación ante Dios. Porque si ustedes ven el texto de Romanos 2:13, Pablo está discutiendo una justificación ante Dios. Porque dice, no son los oidores de la ley los que serán justificados ante Dios, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. El contexto es una justificación ante Dios, no meramente ante los hombres o algo así, ¿no? Como quieren intentar escapar algunos protestantes. No obstante, también hay que decir que hay unas ciertas obras de la ley o un cierto cumplimiento de la ley que no justifica. Por ejemplo, leemos en Romanos 3:20, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Eso suena un poquito más parecido como a la postura protestante, pero ahí parece que hay contradicción en la Biblia, porque miren, les voy a leer los dos textos juntos. Miren, Romanos 2:13, los hacedores de la ley serán justificados. Romanos 3:20, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. ¿Qué hacemos? ¿Hay contradicción en la Escritura? No. Hay que entender la distinción. Miren, hay que entender que como la Biblia no puede contradecirse, la ley de la cual habla Romanos 2:13, que sí justifica, esa ley que sí justifica, cuyo cumplimiento sí justifica, debe ser algo distinto de las obras de la ley que habla Romanos 3:20. Sí, la ley que sí nos justifica es un algo distinto a las obras de la ley que Romanos 3:20 está descartando, entonces no hay contradicción entre los pasajes. Nota que Romanos 2:13 no dice obras de la ley, dice ley simplemente. Y en cambio Romanos 3:20 dice obras de la ley. Ahora, ¿habrá base para creer que hay una diferencia? Porque igual suena como muy parecido. Si hilamos más fino en el texto, vamos a ver que sí hay diferencia. Pero en primer lugar quiero establecer que sí hay una ley vigente y vinculante que es necesaria para justificación. La ley de Cristo. No tenemos que cumplir ya la ley de los preceptos judíos, y Pablo estaba muy claro en descartar esos preceptos en términos de que no sirven para justificación, los preceptos distintivos del judaísmo, las obras de la ley. Pero la ley de Cristo sí es necesaria y sí está vigente. Esto de la ley de Cristo no es un concepto que estoy inventando yo, está en la Biblia.
Primera de Corintios 9:21. Dice el apóstol, a los que están sin ley me hice como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Pablo tiene pasajes donde Pablo dice que ya no está bajo la ley, pero acá dice que sí está bajo la ley. Entonces, ¿es contradicción? No, cuando Pablo dice que ya no está bajo la ley, se refiere a que ya no está vinculado a las leyes distintivas de los judíos. Pero en este pasaje, cuando dice que está bajo la ley, se refiere a la ley de Cristo. Hay una ley que sí está vigente. Gálatas 6:2, escribe también el mismo apóstol. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, cumpliendo así la ley de Cristo. Nos habla de la ley de Cristo. Entonces, tal vez la clave de Romanos 2:13, donde dice que los hacedores de la ley serán justificados, sería pensar que si las leyes del judaísmo no te justifican, tal vez la ley que te justifica, de la cual se está hablando, es otra ley, y encontramos que en Pablo hay el concepto de la ley de Cristo. Así que la ley que sí nos justifica, bien podría ser la ley de Cristo. Pero esto no solo lo voy a plantear como posibilidad, voy a mostrar que es la opción más razonable. Dice, antes de eso, ¿qué es la ley de Cristo? ¿Qué es la ley de Cristo? Así de simple, el amor. Juan 15:12. Este es mi mandamiento, o un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. En la ley antigua, en la ley de Moisés, existían preceptos de amar a Dios y amar al prójimo. Eso no es lo nuevo. ¿Por qué el mandamiento de Cristo es nuevo? Como yo os he amado. O sea, había un precepto antiguo, sí, de amar al prójimo, pero amar como ama Cristo, eso no, esa es la novedad. ¿Y cómo podemos nosotros amar como amó Cristo? Si Cristo es Dios encarnado, ¿cómo vamos a poder humanamente amar como amó Cristo? Con la gracia. Esas obras de la gracia que sí son para justificación. Dice Marcos 12, del 33 al 34, que un escriba le responde a Jesús. Jesús le había planteado una cuestión, ¿no? Y dice el escriba, amar a Dios y amar al prójimo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Entonces Jesús, viendo que había respondido sabiamente, dijo, no estás lejos del reino de Dios. ¿Qué dijo este escriba? La ley de los ritualismos y los sacrificios de nosotros los judíos no son lo más importante. Lo más importante es el amor, amar a Dios y amar al prójimo. Y Jesús dijo, ajá, tú estás cerca del reino de Dios. La ley de Cristo es la ley del amor. O veamos Gálatas 6:2, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, cumpliendo así la ley de Cristo. ¿Por qué ayudamos a otros a llevar sus cargas? Por amor. La ley de Cristo es la ley del amor. Ahora, ¿se acuerdan el problema que teníamos que resolver? Que había una aparente contradicción entre Romanos 2:13, que dice, los hacedores de la ley serán justificados, y Romanos 3:20, que dice, ningún ser humano será justificado por las obras de la ley. Pues bien, la solución ya la tenemos. La solución es la siguiente, que a diferencia de Romanos 3:20, que se refería a las obras del ritualismo judío, Romanos 2:13 se refiere a las obras del amor de la ley de Cristo. Y esta solución que acabo de dar es validada por el mismo apóstol Pablo en Romanos 13, del 8 al 9. Recuerden que los textos en aparente contradicción son de la carta a los romanos. En consecuencia, si podemos citar la propia carta a los romanos para resolver la tensión, pues ya tenemos el círculo completo. Dice Romanos 13, del 8 al 9. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no darás falso testimonio, no codiciarás. Se resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Pablo dice, es absolutamente imposible cumplir la ley, nadie puede cumplir la ley, absolutamente nadie, es totalmente imposible todo el tiempo, así que por la sola fe podemos ser justificados y nada más que la sola fe, porque nunca podremos hacer las obras de la ley del amor, ¿no? Pablo dice, el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces, Romanos 2:13 dice, los hacedores de la ley serán justificados. Romanos 13:8 dice, el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Junta las dos y ¿qué se sigue? El que ama al prójimo será justificado. Entonces hay obras de la gracia que sí son para justificación. Entonces, esta ley de Cristo que sí justifica no ha quedado abolida, está vigente. Dice Cristo en Mateo 5, del 17 al 19. No crean que he venido para abolir la ley. No he venido para abolirla, sino para darle plenitud. Esos ritualismos judíos eran sombras, pero ¿cuál es la plenitud?
de los legalismos judíos? La plenitud, la ley del amor. Entonces Jesús no ha venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. Hay una ley, que es la ley del amor. Hasta que pasen el cielo y la tierra, no pasará ni una jota ni una tilde de la ley. De manera que cualquiera que cumpla y enseñe estos mandamientos será llamado grande en el reino de los cielos. Jesús está hablando de los hacedores de la ley, el que cumpla. Entonces la teología de Jesús, la teología de Pablo y la teología católica que habla de obras de la gracia para justificación son coherentes. Romanos 10:4. Cristo es el fin de la ley para justicia a todo el que cree. Normalmente los protestantes leen así este texto: como Cristo es el fin de la ley se acabó, ya no hay ninguna ley y basta la sola fe, porque dice para justicia del que cree. Pero eso es ignorar el sentido griego del pasaje. La Biblia está originalmente escrita en griego. La palabra para fin es telos, la palabra griega telos. Y telos no quiere decir fin en el sentido de término, así como que esta conferencia se acaba y es el fin de la conferencia. No. Fin en el sentido griego de telos significa propósito, plenitud, finalidad. La teleología estudia la finalidad de las cosas. Entonces, cuando se dice que Cristo es el fin de la ley, significa que Cristo es el telos de la ley, el propósito, la realización, la plenitud. No una eliminación de la ley, sino la elevación a un orden superior, el orden del amor. Dice finalmente Pablo en Gálatas 5:6: en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada, sino la fe que obra por el amor. Pablo descarta las obras de la ley del ritualismo judío, dice que no valen nada, pero lo que sí vale es la fe que obra por el amor, obra y amor. En cambio, la ley judía que no justifica sí ha quedado abolida. Por ejemplo, en Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Se refiere al paquete del legalismo judío. Gálatas 5:4: de Cristo os habéis separado, vosotros que buscáis ser justificados por la ley, habéis caído de la gracia. Cuando ustedes buscan en Gálatas 5:4 y Pablo critica a gente que busca ser justificada por la ley, si ustedes investigan el contexto en que Pablo escribe eso, leen la propia carta a Gálatas, ahí queda muy claro, está dirigiéndose a judaizantes. Está dirigiéndose a personas que dicen: los cristianos, aunque sean paganos, tienen que circuncidarse, tienen que cumplir ciertos ritualismos, guardar ciertas fiestas, etcétera, para poder salvarse. Entonces, no es que los gálatas estaban obsesionados con la ley del amor y amar al prójimo y amar como Cristo a los demás, y Pablo se molesta de cómo se les ocurre que ustedes amando al prójimo creen que se van a salvar. Esa no era la indignación de Pablo. La indignación de Pablo es que esta gente quería cumplir la ley de las obras de la ley del ritualismo judío. Ese era el problema. Ya se van dando cuenta que la cantidad de textos que suelen usar los protestantes apelando al apóstol Pablo para ir en contra de la visión católica de justificación por obras, en general son textos donde Pablo no se está oponiendo a todo tipo de obras, o las obras del amor o las obras de la gracia, sino a las obras distintivas del legalismo judío. Vamos a la última sección de esta conferencia, falso dilema 3, las obras versus la gloria de Dios. Aquí el falso dilema en la mentalidad protestante es que si decimos que nuestras obras influyen en la justificación, entonces le quitamos la gloria a Dios. Como que no podemos meter nada de obras en nuestra justificación, porque no, si no le estás quitando la gloria a Dios, Dios tiene que hacer todo, tu obra no puede participar en nada, porque si dejamos que tu obra participe, le estás quitando la gloria a Dios. Entonces, o es la gloria de Dios, o es la participación de las obras en salvación. Y normalmente el texto que más usan para tratar de validar esa postura es Efesios 2:9, donde el apóstol dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Al respecto, el apologeta protestante Carlos Veloz dice, abro cita: el apóstol Pablo dice que delante de Dios nosotros no tenemos nada para gloriarnos obrando. Fin de cita. Pero el apóstol Pablo dice que delante de Dios nosotros no tenemos nada para gloriarnos obrando. Entonces eso es como que las obras nuestras son incompatibles con la gloria de Dios. Y si ven Efesios 2:9, pareciera que es así, ¿no? Porque dice: no por obras para que nadie se gloríe. Pero de nuevo, los textos tienen que ser vistos en contexto. ¿De qué está hablando Pablo en Efesios capítulo 2? Está hablando sobre la división que había en la iglesia de Éfeso entre judíos y gentiles. En Efesios 2:11, o sea, solo 2 versículos más adelante, explica cómo los gentiles, los paganos, los no judíos, eran despreciados por no tener la circuncisión.
Dice, ustedes son llamados incircuncisos y gente sin Dios por los de la circuncisión. Entonces, el contexto en el cual habla Pablo es que había unos judíos que cumplían unas obras ritualistas como la circuncisión y se gloriaban. Y despreciaban a los gentiles que no cumplían esas obras. Entonces, si la salvación no es por obras de la ley del ritualismo judío, los judíos ya no se pueden gloriar. Entonces así se logra que nadie se gloríe. Tal vez alguno de ustedes pensará, oye Dante, pero queda la posibilidad de que los paganos sean los que se gloríen. Pero saben que en el contexto en judío, donde comienza a surgir el cristianismo, los paganos desde ya eran despreciados. Los paganos no eran gente vistos como gente que podía gloriarse, porque no eran gente del pacto, no eran gente del pueblo elegido. Entonces, para decir que nadie se gloríe, tú no necesitas mostrar que los paganos no pueden gloriarse, eso ya se da por descontado. Para decir que nadie se gloríe, Pablo tenía que dar un argumento que lleve a que los judíos no puedan gloriarse. Y precisamente sería descartar obras ritualistas de los judíos, como las obras de la ley. La solución católica ante este falso dilema que pretende contraponer la gloria de Dios o las obras del hombre es que las obras hechas sin la gracia no sirven para justificación. Y pretender salvarse por medio de ellas es contrario a la gloria de Dios. Si un ser humano pretende salvarse por medio de obras sin la gracia de Dios, eso sí es contrario a la gloria de Dios. Pero las obras hechas con la gracia, a partir de la justificación inicial, sí sirven para la justificación final. Y no quitan la gloria a Dios, sino que son más bien una extensión de la gloria de Dios por participación. Nosotros participamos en la gloria de Dios. No es que le quitamos o tenemos una gloria propia aparte de Dios. No, sino que participamos de la gloria de Dios con nuestras obras mismas porque Dios lo ha querido así. Y eso se demuestra con el versículo siguiente al que cité hace un rato. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, ¿nuestras buenas obras cómo son hechas? En Cristo Jesús, en la gracia, habilitadas sobrenaturalmente. Esas obras no son contrarias a la gloria de Dios. Porque si fueran contrarias a la gloria de Dios, Dios no las querría. Pero acá nos está diciendo que Dios quiere, que Dios prepara de antemano esas obras para que anduviéramos en ellas. Entonces hay un falso dilema protestante de pensar que todo tipo de obra le quita la gloria a Dios. No, las obras con la gracia son una extensión de la gloria de Dios, no le resta a la gloria de Dios. Y Jesús no cayó en el falso dilema protestante. Por ejemplo, en Isaías 42:8 dice: yo soy el Señor, ese es mi nombre, y no comparto mi gloria con nadie. Entonces, si leemos este texto, podemos pensar, oye, Dios dice que no comparte su gloria con nadie, entonces si nosotros, por más que hagamos obras, incluso con la gracia, no podemos compartir la gloria de Dios. Pero fíjate lo que dice Cristo. Juan 17:22. La gloria que me diste, les he dado. Jesús comparte la gloria del Padre, la gloria que me diste, la gloria de Dios. Les he dado, se refiere a los apóstoles, a sus discípulos, a los que creerán también por la predicación de los apóstoles, gente como nosotros. Entonces, en el contexto en que Dios dice que no comparten su gloria con nadie, en Isaías 42:8, en el Antiguo Pacto, se está refiriendo en contraste con los ídolos, que las divinidades, Dios no comparte su gloria con divinidades paganas. No es que Dios tenga que repartirse la gloria con Zeus o con Moloch o con Baal o quien sea. Pero Dios en Cristo, habiendo tomado la condición humana, quiere compartir su gloria con nosotros. Él no comparte su gloria con ningún ídolo, pero por amor ha querido compartir su gloria con nosotros en Cristo. La gloria que me diste, les he dado. Mateo 25:23, en la versión Reina Valera Gómez, versión protestante, dice lo siguiente, hablando Dios: bien hecho, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué es el gozo de tu Señor ahí? La salvación eterna. Entra la salvación eterna. Entonces, le dice, bien hecho, siervo bueno y fiel. O sea, uno ha servido, uno ha trabajado, uno ha hecho. Por eso se dice bien hecho, uno ha hecho. Y se lo llama salvación. Bien hecho, entra salvación. Entra en el gozo, en la gloria. Finalmente, ya con esto cierro, Pablo tampoco cae en el falso dilema protestante. Dice en Filipenses 2:16. Que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. En el día de Cristo Pablo dice que puede gloriarse. Y la palabra griega que utiliza es kauchma.
la cual es una palabra con la misma raíz que cauchomai. En Efesios 2:9 dice, no por obras para que nadie se gloríe, cauchomai. Entonces, acá parece que hay una contradicción, porque Efesios 2:9 dice que nadie se gloríe, cauchomai. Pero Pablo dice en Filipenses 2:16, yo pueda gloriarme, cauchma. Entonces, ¿Pablo se contradice a sí mismo porque él escribió los dos textos? No, en Efesios 2:9 se está excluyendo las obras antes de la gracia inicial que nos da Dios o las obras distintivas de los judíos. En ambos sentidos complementarios puede entenderse el texto. Pero en Filipenses 2:16 Pablo se refiere a las obras que él ha hecho por medio de la gracia. Las obras de la gracia no restan la gloria de Dios y podemos gloriarnos, pero no en nosotros mismos, sino en Cristo. 1 Corintios 4:5. No juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Esta mentalidad protestante de que no, tus obras, si tú pretendes que las obras estén implicadas en la salvación, tú le quitas la gloria a Dios. Pero este texto nos dice algo que es un terremoto para tal tipo de visión protestante. Nos dice que nosotros recibiremos alabanza de Dios. Alabanza de Dios. Esto es alucinante. Si lo queremos entender desde las meras categorías humanas, así como, pero Dios es muy fuerte y está infinito, ilimitado, ¿cómo se va a dar que Él nos alabe? Si se piensa en esos términos es que no se está entendiendo nada, porque la clave para entender las cosas es el amor. Por ejemplo, yo le puedo decir, no sé, a mi hijita, qué bonito pintas, la alabo. O a mi hijito, qué bien pateas el balón. ¿No? Ahí son chiquitos ellos. Entonces, no significa que yo dependa de ellos, o que mi hijita pinte mejor que yo, o que mi hijo que tiene pues como 1 año y unos cuantos meses patee el balón mejor de lo que yo lo haría, o de que yo necesito que patee el balón. No, pero por amor, uno, aunque sea por decirlo así en autoridad y capacidades mayor, al menos por el momento, porque son bebitos, por amor alabas. Y Dios por amor nos dará alabanza por nuestras mismas obras, que Él nos habilita por su gracia. Así como que yo, por ejemplo, pago el jardín, el nido, el kindergarten, donde va mi hija y puede hacer una manualidad por el Día del Padre, y le digo, hijita, qué bonito lo que has hecho. Ya, ¿y de dónde ha salido la plata para hacerlo? Yo le he puesto. ¿De dónde haya sacado las energía para hacerlo? De que ha comido, y esa comida, ¿quién la pagó? Entonces, es como que, como padre, yo habilito todo eso, pero al mismo tiempo, la participación de ella con esa habilitación que le he dado, es algo que yo recibo con cariño y lo alabo. Dios mismo no ve nuestras obras como hechas con la gracia, como una amenaza para su gloria. Esos eran falsos dilemas de los protestantes, pero Dios no cae en esos falsos dilemas. 2 últimos pasajes. Romanos 2:7. A los que perseverando en hacer el bien buscan gloria, honra e inmortalidad, dará vida eterna. Esto es destructivo para la postura protestante. Pablo te está diciendo que hay gente que busca gloria, y bajo la mentalidad protestante, ¿qué tendríamos que decir? El que busca gloria, como nadie se gloríe, ese que busca gloria no puede salvarse porque está buscando la gloria en lugar de simplemente negarse y que solo sea la gloria de Dios y no sus obras. Pero Pablo dice, a los que perseverando en hacer, está hablando de obras, hacer el bien, buscan gloria, honra e inmortalidad, ¿qué hará Dios? Lo descartará diciendo, para que nadie se gloríe, te condenas tú que buscaste gloria. No, dice, dará vida eterna. Pero claro, esa gloria que buscamos no es una gloria humana, sino una gloria en Cristo. Último, Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, no por la gloria de Dios dejamos de estar glorificados. Dios nos incorpora en Él y nos glorifica, nos da su gloria. Y noten que esto no se asocia a la sola fe, sino a obras, porque Romanos 8:17 que les acabo de leer dice, si padecemos junto con Él, la obra de llevar el sufrimiento con paciencia, que tanto enfatizamos los católicos en la espiritualidad ascética, se asocia a ser glorificados. En consecuencia, con la propia Biblia quedan refutados los falsos dilemas protestantes. Gracias. Pregunta ¿es posible que alguien que no conoce a Dios reciba gracia de Dios? Que alguien que no conozca a Dios reciba gracia de Dios. Hay un pasaje del apóstol, me parece que está en Romanos 10, ahí lo podrán buscar, donde dice,
fui encontrado por aquellos que no me buscaban. Alguien que no conoce a Dios puede recibir gracia de Dios. Y yo lo sé con seguridad absoluta, porque a mí me pasó. Yo era un ateo anticatólico. Quien por primera vez esté escuchando alguna conferencia mía o sepa material mío puede buscar mi testimonio de conversión en internet, ponen Dante Urbina conversión y la historia completa, no la voy a contar acá, pero lo que he de decir es que yo me metí a investigar todas estas cuestiones de Biblia, de teología, de filosofía para destruir la fe católica. Yo no era un hombre que conocía a Dios, yo era alguien que quería destruir las cosas de Dios. Y el regalo de la gracia es precisamente por eso gratuito, y lo que hizo Dios fue, siendo que yo no lo conocía, que yo lo negaba, que yo lo contrariaba, me dio el regalo de la gracia. Al Papa Francisco le gusta decir que Dios nos primerea, como que Dios viene primero, no nosotros. Y así lo enseña la Escritura, primera de Juan 4:10. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Entonces, claro, a una persona que inicialmente no conoce a Dios, no busca a Dios, Dios le puede dar gracia. Y eso debe darnos esperanza. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos un familiar, un hijo, un nieto, un amigo, una esposa, un esposo que no conoce a Dios. Pero nosotros podemos orar por esa persona para que Dios le dé gracia. Y en su momento, Dios va a saber cómo actuar, pero tenemos que perseverar en oración. Podemos confiar precisamente en eso, porque si dependiéramos de que la persona primero ame a Dios para que Dios le ame y le dé gracia, estamos fritos. Hay muchas personas que vemos que son casi los bien difíciles que se conviertan. Pero en cambio, en la visión en que Dios nos primerea, que Dios va primero a amarnos y a darnos su gracia, aunque nosotros no hayamos hecho nada, entonces podemos confiar. ¿No hay más preguntas? A ver. Los que quieran. A ver, por ahí. Dentro de la apologética y con el tema del protestantismo, ¿cuál es la primera, cómo se podría decir, movimiento que hacen los protestantes para atacarlos? O sea, como decía al principio, no creen en la Virgen, o como en este caso, ¿qué tema de ellos arrojan primero para poderlos hacer caer? Depende de cada protestante. La verdad que el protestantismo es absolutamente diverso, en tanto se desvía de la fe católica y las desviaciones son infinitas. O sea, si tú te desvías de que 1 más 1 es 2, ¿va a haber unidad? No, porque tú puedes decir que es 3, que es 4, que es 8, que es menos 10, que es 8.42, etcétera, ¿no? Esa diversidad. Pero al mismo tiempo, como somos seres humanos, estadísticamente hablando, hay patrones recurrentes que se suelen cumplir en ciertos contextos. Entonces, si bien con distintos protestantes te pueden abordar cosas distintas, lo que normalmente ellos suelen tomar en primera instancia es el asunto de acusarnos de idolatría, de que adoramos imágenes, de que adoramos a la Virgen. Nos pueden citar pasajes como en Éxodo 20, donde creo que es Éxodo 24, donde dice no te harás imágenes ni te arrodillarás ante ellas. Entonces el católico dice, oye, pero yo rezo arrodillado ante, no sé, una imagen de Cristo, un crucifijo o la Virgen, etcétera, ¿no? Y dice, oye, parece que mi conducta se contradice con este texto y capaz estos protestantes tienen razón. Entonces normalmente suelen atacar por ese lado. Ahora bien, el texto en cuanto tal se refiere a la prohibición de ídolos, no de todo tipo de imagen, porque si nos lo tomamos en estricto, no te harás imagen, o sea, ni siquiera se podría hacer el afiche, o sea, eso sería un pecado, ¿no? Porque dice no te harás imagen, no dice nomás no te harás imagen religiosa, dice no te harás imagen ni de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, etcétera. O sea, de nada podría hacerse imagen, sería pecado hacer un meme o qué sé yo, ¿no? Aunque algunos memes sí son pecado, eso sí. Pero bueno, el contexto en el cual habla Dios es de oponerse a la idolatría, ¿no? Ahora bien, puede haber católicos mal formados que caigan en prácticas desviadas o supersticiosas, inclusive idolátricas. Pero eso no es algo exclusivo al catolicismo. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice que hay quienes tienen al dinero como un ídolo. Ahora bien, tampoco es algo esencial del catolicismo. Las desviaciones, supersticiones o malas prácticas se debe a ser malos católicos.
Ciertamente dentro de los bautizados católicos existen los que caen en malas prácticas en sus devociones populares. Pero ¿cómo se resuelve eso? ¿Yéndose al protestantismo? No, se resuelve con más catolicismo, porque cuando uno ve de verdad lo que enseña la fe católica sobre eso, va a evitar desviaciones. Por ejemplo, hay personas que pueden caer en malas prácticas en el culto con respecto a la Virgen María, ¿no? Ayer creo que un amigo me hacía referencia a una frase curiosa que acá en México se puede decir, ¿no? Que uno se encomienda a la Virgen de Guadalupe diciendo: Virgencita, protégeme de aquellos que te tienen tatuada, ¿no? Entonces, claro, hay personas que usan mal la devoción, que usan mal las imágenes, pero no se trata de eliminar las devociones o eliminar las imágenes, sino de encauzarlas correctamente con una buena comprensión. Y en la Iglesia Católica existe el documento, por ejemplo, Marialis Cultus, del Papa Pablo VI, que explica las bases teológicas del culto de veneración a la Santísima Virgen, pero al mismo tiempo habla en contra de ciertas desviaciones o excesos en los cuales se puede caer. Entonces hay muchos católicos que usan malas prácticas, pero no es que estén practicando la fe católica, sino están cayendo en malas prácticas por no conocer a fondo su fe católica. En resumen, la solución al problema de los malos católicos no es el protestantismo, sino más catolicismo. ¿Alguien más? Hola, buenas tardes. Le queríamos preguntar si nos podría decir algo que una vez una amiga protestante me comentaba del apóstol Pedro cuando le dice: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ella me dice: no, utilizó Kefa, es piedra, piedrecita, no tiene nada que ver. Que si me pudiera dar ahí como un poco más de luz. Gracias. Pues si apeló a la palabra aramea Kefa, es un tiro en el pie. ¿Por qué? Porque el nombre de Pedro que nosotros usamos en español, no es que Jesús le dijo Pedro. O sea, Jesús, ¿en qué idioma hablaba normalmente? Arameo, ya. ¿Y cómo se dice Pedro en arameo? Kefa. Entonces, en griego la frase sería: yo te digo, tú eres Kefa, y sobre esta Kefa edificaré mi iglesia. O sea, la palabra es la misma, ya no da lugar a ambigüedad. Es decir, con la propia palabra aramea Kefa, el mismo nombre que le está poniendo es el mismo nombre de aquello sobre lo cual dice que va a edificar la iglesia. Sería recontra raro que diga: tú eres Kefa, y sobre esta Kefa, y esa Kefa sea algo distinto a Pedro o a Simón, al que le acaba de cambiar el nombre para ponerle Kefa. Además, cuando se le cambia el nombre a alguien en la Biblia es para darle un nuevo ministerio o función. Por ejemplo, se dice a Abraham, se le llamará Abraham, ¿no? Porque será el padre de muchas naciones. Entonces hay un cambio de nombre y una función especial asociada a ese nombre. Pero si Jesús le cambió el nombre de Simón a Pedro, es decir, a Kefa, ¿para qué le cambió el nombre? Si después va a decir que la Kefa es otra cosa, no él. Entonces quedaría totalmente sin explicación y sin función, y sería un absurdo que Jesús le cambió el nombre porque le dio la gana, como un chiste, y no hay ninguna razón. En cambio, si decimos: tú eres Kefa, y sobre esta Kefa, o sea, sobre el mismo Pedro, edificaré la iglesia, está explicando su función, y por lo tanto sí tiene sentido la forma en que está actuando Jesús en cambiarle el nombre. Entonces, cuando profundizamos en la Biblia, podemos disolver las objeciones que nos hacen los protestantes. Ellos como que se hubieran adueñado de la Biblia o la interpretación bíblica, pero démonos cuenta de que con la propia Biblia de sobra podemos responderles. Buenas tardes, Dante. Bueno, yo te vengo siguiendo desde hace mucho tiempo. De hecho, tengo años conociendo toda tu trayectoria. Bueno, me voy a dejar un poquito la pregunta del tema. En esta cuestión que tú vas a hacer, yo creo que tú antes eras más teísta, que estabas más enfocado en el teísmo que en la apologética en contra del protestantismo. Entonces, bueno, ahora que empezaste a debatir con Veloz y con Jonathan Ramos, quisiera preguntarte algo. Sabemos que ellos pues son personas que no están preparadas realmente académicamente para poder llevar un debate a nivel, digo, no es por menospreciarlos, pero es una realidad. Mi pregunta sería: ¿tú crees que el católico debe tener un camino como deontológico o teleológico para poder llevar la apologética a un nivel más
profesional o más académico, porque la realidad de los apologetas en América Latina es que no tienen una preparación como la tuya o en general sólida para poder llevar a cabo debates a nivel como en otros lados, como en Estados Unidos, como en Europa, en otros lados. Bien, bueno, en primera instancia yo personalmente no me pronunciaría en términos de la preparación o falta de preparación de tal o cual persona, pero sí quiero recoger la idea de una deontología, es decir, una ética, ¿no? La deontología es como la ética profesional. Y sí, lamentablemente veo que muchos apologetas faltan a esa dimensión de la ética. Y no me refiero meramente a apologetas protestantes, ni necesariamente hago referencia a las personas que has mencionado, sino digo en general. En las redes sociales estoy viendo tanto personas católicas como protestantes, gente que está en comentarios o gente que tiene canales y que puede influir sobre otros, tanto católicos como protestantes, que no están tomando un parámetro ético de reflexionar cómo su apologética impacta a las personas, cómo sus estilos de apologética, cuando se utiliza la burla grotesca, el insulto, la difamación, cuando se utiliza el menosprecio, cuando se utiliza la mentira, la manipulación, la falsificación, pues claro, eso no es ético. Y lamentablemente decir que yo me he encontrado más eso ahora que estoy en mi fase apologética católica que cuando estaba defendiendo solo el teísmo a nivel filosófico. Yo soy tan o más teísta que antes, en el sentido de la existencia de Dios, defender todo eso. Claro que ahorita en mi trabajo público hay un énfasis metodológico en esta fase, porque yo soy como muy ordenado en mis fases, de ya una apologética distintivamente católica frente al protestantismo. Y estoy de acuerdo con que debemos buscar un enfoque más profesional de la apologética, de revisar bien las fuentes, de prepararnos bien, de hacer las cosas con respeto, con profesionalismo, la forma en que hablamos, en que nos vestimos, las fuentes que citamos, la gente a la que promocionamos o no promocionamos, la gente a la cual le vamos a dar tribuna o a la que no le vamos a dar tribuna, son cosas que tienen que ser pensadas con una ética profesional y un bagaje intelectual, académico, o más allá de eso, porque no todo el mundo tiene por qué ser académico, pero al menos con una seriedad, ¿no? Personalmente yo no tengo ningún título formal de filosofía o teología, yo estas cosas las estudio de modo autodidacta, ¿no? Pero busco hacerlo de modo serio. Y yo pues animo a que se trate de promocionar, incentivar la apologética seria, y donde no haya apologética seria, sea un sitio católico o protestante, no alimentemos eso, no demos espacio ni tribuna ahí donde no hay una apologética seria. La apologética tiene que ser una oportunidad para reflejar a Cristo, y esto implica conducirse conforme a Cristo, y eso es una deontología, pero de la más elevada, ya no de la mera ética profesional de ciertos estándares, sino de la gracia. Y Jesús dijo en Mateo 12, del 36 al 37, de cada palabra ociosa que digan los hombres, de ella darán cuenta el día del juicio, porque por tus palabras serás condenado o serás justificado. Entonces Jesús no dijo, bueno, si lo haces en meme, ahí sí no hay problema, o si lo haces en YouTube, o si eres apologista, entonces sí estás exento, porque como eres apologista y combates el protestantismo, entonces puedes olvidarte toda la ética cristiana con tal de combatir al protestantismo, porque el protestantismo es malo. O a la inversa, si eres un apologeta protestante y combates el catolicismo porque supuestamente es malo, te puedes olvidar de la ética cristiana y puedes hacer cualquier cosa contra los católicos porque los católicos son los malos. No. Lo que Cristo pone es un estándar absoluto. De cada palabra daremos cuenta el día del juicio. Yo sé que el día del juicio yo voy a tener que dar cuentas de mi apologética, de todo lo que haya hecho, de cada palabra que dije o que me callé. Y hay muchas personas que no toman en cuenta esa dimensión. Obviamente se ve lo que se ve, o sea, se ve lo que uno dice, pero hay cosas también que uno no dice. Hay cosas que yo no digo, hay cosas que yo guardo en silencio. Les cuento una experiencia. Agradezco la pregunta, de verdad, porque como dices, se sale un poco del tema, pero al mismo tiempo va a un tema más profundo. Les quiero compartir como una reflexión personal, ¿no? Hubo un amigo que me escribió, me mandó un pantallazo en mi canal de YouTube que tenía 460 y tantos videos, y me dijo, Dante, tú has hecho 460 y tantos videos,
pero yo quiero agradecerte por esos 10 o 30 videos que no has hecho. A mí eso me conmovió profundamente, que alguien se dé cuenta de eso, que hay videos que yo no hago, hay videos que yo podría hacer, hay ciertos temas que podría de forma imprudente tratar y que agarre visitas. También podría dedicarme a tratar de responder a todas las difamaciones que se hacen contra mí. O sea, es tal la cantidad de difamaciones que tendría que sacar como un video cada semana o cada 2 semanas. O también hay videos que yo podría hacer de modo agresivo, burlesco, despectivo, sin ética, sin caridad. La decisión de decir o no decir algo es siempre una decisión ética, pero yo sobre todo la veo ante Cristo, ante Cristo. Ojo, yo no digo que soy perfecto ni que cumplo ese estándar perfectamente, no estoy diciendo eso, pero lo que sí digo es que ese es el estándar y que trato de tener en cuenta ese estándar. Buenas tardes. Yo quería preguntarle sobre, según el que sepa más, va a ser así con una rigurosidad juzgar. ¿Cómo entiendo eso? No capto bien tu pregunta, ¿podrías clarificarla? Sí, que el que estudia más, el que se pone a aprender más en cuestión de la Biblia, de la religión, que dice que será más severamente juzgado, así como... Sí, capto el punto. ¿Cuál sería la pregunta entonces? Si entre más sabes, te juzgan más. Sí. ¿Cómo es? Sí, Lucas 12:48, al que mucho se le da, mucho se le pedirá, y al que poco se le dio, poco se le pedirá. Por ejemplo, mi canal de YouTube al presente tiene más de 50,000 suscriptores, pero hay canales que tienen 100,000, 200,000, 300,000, se les ha dado más, y esos tienen más responsabilidad que yo, porque cuando hacen o dicen algo, influyen sobre mucha más gente, para bien o para mal. También hay canales que tienen menos suscriptores que yo o que pueden llegar a menos gente que yo. Eso significa que yo tengo más responsabilidad. Muchas veces vemos los suscriptores simplemente como, qué genial, tengo más suscriptores. Oye, es más responsabilidad ante Dios, porque se te da más, entonces se te pedirá más. El que tiene 1,000,000 de suscriptores tiene que tener mucho cuidado con lo que dice o no dice. Por otra parte, el conocimiento. Yo no voy a decir que Dios no me ha dado conocimiento, o sea, Dios me ha dado el regalo de poder acceder a varios conocimientos, ¿no? Por su gracia, pero también me va a exigir más. Por eso, quien haya seguido mi trabajo público sabe que muchas veces yo pido oraciones, y eso por 2 factores. Uno, porque soy muy débil, y 2, sumado a eso encima, que como Dios me ha dado tantas cosas, me va a juzgar con un estándar más fuerte. Y no porque yo sea mejor, sino porque me ha dado más. Y encima yo soy débil, entonces necesito la ayuda de las oraciones. Dios me ha dado mucho, me ha dado la oportunidad de conocer la fe católica, de poder acceder a mucha información académica, de poder acceder a estudios de doctorado que me han ayudado a pulir mis habilidades de investigación. Me ha permitido, por medio de la defensa de la fe, llegar aquí. Yo soy de Perú y estoy acá en México, en Querétaro, conociendo a gente maravillosa, comiendo comida rica, y son cosas muy buenas, muy bellas que me ha dado Dios, pero también sé que me va a pedir cuentas. Yo pues trato de confiar en su misericordia, porque de eso se trata, y yo sé que cuando Él me da más es porque tiene mucha misericordia, porque yo no me lo merecería. Yo, si se tratase de merecimientos, o sea, debería haber sido descartado por Dios hace tiempo. El hecho de que no me haya descartado del todo, de todas maneras me da confianza. En resumen, es como que vivo, por un lado, con la idea de que se me va a juzgar más duro, y por otra parte, con la confianza de que Dios me ha mostrado mucha misericordia y sé que puedo seguir confiando en su misericordia. Y en las 2 cosas tengo que pensar. Si solo pienso en que se me va a juzgar más duro, me desespero, desconfío de la misericordia de Dios y me puedo condenar. Pero si digo, sí, Dios es misericordioso, no importa que yo cometa errores o viva una vida de pecado o no cambie esto o lo otro, o haga mi apologética como sea, simplemente para mis objetivos personales y ya, pero Él es misericordioso, no.
hay que pensar las dos cosas, la gran exigencia de Dios y su gran misericordia. Pero por su misericordia, con su gracia, Él nos va a habilitar para poder cumplir las exigencias, para ser de los hacedores de la ley. ¿Qué tal? Adelante. Bueno. Muy bien. Me gustaría conocer tu aproximación a un tema que creo que le llaman la controversia del auxilio, aunque sé que no puede ser exhaustivo, pero hablamos de obras, de las obras en la gracia para la salvación, y entonces, ¿por qué una postura molinista a veces la toman como si fuera semipelagianismo? Es decir, ¿tenemos nosotros algún mérito ante Dios para nuestra salvación? Pero entonces toda la gracia no fue previa incluso para poder dar ese mérito. O, en general, sé que no, probablemente no sea exhaustiva tu respuesta, pero ¿cuál es la aproximación que tú le das y cómo lo que presentaste en la conferencia podría encajar en la doctrina católica? Sí, la controversia de Auxilis fue un debate teológico que se dio fundamentalmente en torno al siglo XVII. Las partes del debate, simplificando mucho, serían los dominicos de línea tomista bañesiana versus jesuitas de línea molinista. No me puedo explayar en explicar este detalle del tomismo bañesiano y el molinismo, porque de verdad da para, no sé si otra conferencia, sino series de conferencias. El molinismo ya de por sí es bastante complejo el asunto de explicar. Pero un poquito la tensión era como que se acusaban, llegaron a acusarse de forma muy extrema. Los tomistas bañesianos en cierto momento decían a los molinistas: ustedes son unos semipelagianos que prácticamente creen que el hombre puede por sí mismo tener un mérito ante Dios, por sí mismo, ¿no? Y los molinistas decían: oye, eso es una difamación, nosotros no creemos eso, etcétera, ¿no? Pero ustedes son prácticamente unos calvinistas, deterministas, no sé qué, ¿no? Y no se quedaban contentos los tomistas bañesianos, decían: oye, no, nosotros no somos ninguna suerte de calvinistas, ni nada de eso, nos estás difamando. Entonces, hubo pronunciamientos papales sobre la controversia Auxilis. No hubo una definición absoluta de todos los detalles, pero sí hubo ciertos puntos que se cerraron, sobre los cuales debía haber acuerdo. Pero una de las cosas que dijo el Papa, ahorita no recuerdo el nombre del Papa, sobre la controversia Auxilis ya después de un tiempo, era que se prohibía que se estén censurando con esos términos tan duros. O sea, que no era legítimo decir que los molinistas eran semipelagianos, y que tampoco era legítimo tratar a los tomistas bañesianos como si fueran una suerte de casi calvinistas, ¿no? Que no podían tratarse así, porque ambas acusaciones eran erradas y difamatorias. Solo que en el calor de la discusión como que se acusaron ahí muy extremos, ¿no? Entonces, en cuanto al asunto del mérito, existe la doctrina católica del mérito. Todos debemos afirmar que el hombre puede tener mérito ante Dios, pero no un mérito absoluto, ni un mérito autónomo, sin la gracia de la pura fuerza humana, no, sino habilitado por la gracia. Y también debemos afirmar que la gracia de Dios precede a todo mérito humano y habilita y sostiene todo mérito humano, y que el mismo mérito es gracia. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2011, dice que los santos tuvieron siempre una profunda conciencia de que todas sus obras son fruto de la gracia de Dios. Entonces, tanto tomistas bañesianos como molinistas deben afirmar ese punto. En medio de la controversia, algunos autores hicieron algunas afirmaciones un tanto extremas para un lado o para el otro, pero son un poco desviaciones extremas en medio del calor de la discusión. Pero en general, un católico puede sostener los puntos dogmáticamente definidos de fe católica, como lo que te acabo de mencionar, con una postura molinista o con una postura bañesiana, o con otras posturas, porque existen formas de tomismo no bañesiano, existen formas también distintas como el congruismo. El congruismo es una propuesta distinta al molinismo, que tiene ciertas conexiones que sería muy amplio y complejo explicar. Pero lo que digo es, el católico tiene una cierta libertad teológica para aproximarse al tema, siempre y cuando afirme ciertas verdades que son las definidas por el magisterio. Bien, las últimas preguntas son 3. Bien, buenas tardes. Con base en todo esto, lo que se ha explicado en esta tema de la apologética católica, y que menciona otras apologéticas protestantes,
viene tanto del ecumenismo si al final de cuentas es defender nuestra fe, lo que creemos nosotros como católicos aquí presentes, pero frente a de otras denominaciones? ¿Cómo lograr ese ecumenismo entonces si en la palabra de Dios justamente pues parece, como mencionaba, que resaltar lo que nosotros creemos como católicos? Entonces, ¿dónde está ese punto de unión contra otras denominaciones para evitar el conflicto y crear lo que Cristo pide, una sola iglesia? Lo voy a poner de modo un poquito duro. Supongamos que yo digo que 1 más 1 es 2 y hay otra persona que dice que es 2.5. De todas maneras está cerca, ¿no? Entonces, yo puedo reconocer que está cerca, ¿ok? Que hasta el número 2 está correcto, hay un problema de que le añade un 0.5, pero no podemos hacer un tipo de convenio en el cual, bueno, yo digo que es 2, tú dices que es 2.5, entonces vamos a dejarlo en 2.25 y todos contentos. No, el ecumenismo no puede ser llegar a un punto medio. El objeto del ecumenismo es la verdad, y esto lo enseña el magisterio. Muchas veces se nos ha vendido una falsa idea de ecumenismo, un falso ecumenismo de que como a dialogar con los protestantes para llegar a la unión es como llegar a un punto medio, o combinar las cosas, o todos convivir pero sin nadie cambiar nada. No, el objeto del ecumenismo es el diálogo en caridad para llegar a la verdad. Ese diálogo va a tener distintos tonos y formas. En ocasiones ese diálogo se va a dar en términos de una conversación amena. En otros contextos se dará en términos de discusión apasionada. También existe esa posibilidad. Y mientras se haga con caridad y con respeto, una discusión puede ser apasionada sobre temas apasionantes y puede ayudar a confluir hacia la verdad. Pero ¿cómo entre que 1 más 1 es 2 y 1 más 1 es 2.5 se ha de llegar a una unidad que no traicione la verdad? En que la persona que dice que 2 es 2.5 eventualmente llegue a afirmar que es 2. Y el que sostiene que es 2 va a tener que ir con amor, con paciencia, con caridad, con contundencia cuando sea necesario, más suave cuando sea necesario, pero la idea es irlo dirigiendo a que sea 2, 1 más 1, 2. El Papa Juan Pablo II decía que no debe confundirse el ecumenismo con un falso irenismo, o sea, con uno de vamos a vivir todos en paz por más de que tengamos creencias contradictorias. Entonces, la apologética es un medio para el ecumenismo. Es un medio para el ecumenismo, porque precisamente si los protestantes tanto aman la Biblia y quieren vivir conforme a la Biblia y creer conforme a la Biblia, y le podemos mostrar con la Biblia, por ejemplo, que la fe católica queda legitimada, queda validada, entonces ellos coherentemente con ese principio de la Biblia eventualmente pueden acercarse a la fe católica y eso es unidad, ¿no? Que eventualmente vengan a la plenitud de la fe. El ecumenismo puede tener fases intermedias, claro está, pero el objetivo final es la unidad en la verdad. Jesús rogó a Juan 17:21, Padre, te ruego que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Ahora, el Padre piensa que no hay que bautizar a los niños y Jesús piensa que sí hay que bautizar a los niños, pero igual se llevan bien. O el Padre piensa que no hay una presencia real de Jesús en la Eucaristía y Jesús sí piensa que hay su presencia real en la Eucaristía y los dos se llevan bien, aunque tengan esas creencias diversas. No, la unidad del Padre y el Hijo es una unidad en pensamiento también. No es que crean distintas doctrinas. Y Cristo pone a esa unidad como el paradigma de lo que debe ser la unidad de los cristianos. Pero todo esto debe estar precedido por la caridad. Pero por caridad en serio, no el concepto endulcorado de que la caridad es permitir todo, no. O sea, ese buenismo no es la caridad. La caridad es lo que nos han mostrado los santos, que daban hasta su sangre por defender una verdad, no la relativizaban, y también daban su sangre por amor a otra persona. Tenemos que estar dispuestos a dar incluso nuestra sangre por ambas cosas, por amor a otro aunque no crea lo mismo que nosotros, y también por defender esa creencia de la cual el otro discrepa. Bueno, la pregunta que tengo yo para ustedes, de acuerdo a su experiencia y el tiempo que llevan como apologista, ¿cuáles son las principales causas que los países, sobre todo de América Latina, pues cambian de religión, que son católicos y se van ya sea al protestantismo, con los testigos, adventistas, hacia otras religiones? Muchas gracias. Bueno, son distintas causas, son fenómenos multicausales, pero esto es un poco duro decirlo, pero hay intereses geopolíticos detrás de esto.
Sucede que hay investigaciones sobre cómo a partir de la década de los 60 fundamentalmente se propició en América Latina el crecimiento de denominaciones o grupos protestantes. ¿Por qué? Porque así se debilita a la Iglesia Católica en la sociedad de América Latina. Ahora bien, la Iglesia Católica daba como una cohesión social. En esa cohesión social no es tan fácil pescar en río revuelto porque la sociedad está más o menos unida en torno al menos a una fe. En cambio, si comenzamos a desestructurar eso, si comenzamos a dividir eso, se hace más débil la cohesión social, se comienza a fragmentar y es un poco más fácil manejarlo. Hay intereses económicos y políticos norteamericanos detrás de la proliferación. Pero eso no es obviamente la única explicación. También es cierto que muchos católicos estamos en una situación de ignorancia teológica tremenda y al mismo tiempo que muchos no son coherentes con su fe. Entonces, alguien que quiere practicar de verdad la vida cristiana en el catolicismo va a encontrar los mejores medios. Pero como hay tanta ignorancia, ignora esos medios y lo que le va a ofrecer el protestantismo va a parecer más adecuado. Y entonces la persona puede ir hacia el protestantismo y después vienen con testimonios de conversión del estilo: cuando yo era católico, yo era borracho, mujeriego, le pegaba a mi mujer, ¿no? Ahora que me he convertido con los hermanitos, ya soy bueno, no me emborracho, no soy como esos católicos borrachos, ¿no? Así. Entonces, también es cierto que buena parte del crecimiento del protestantismo se debe a que ya no estamos dando buen testimonio. Y en la medida en que seamos capaces de dar buen testimonio, ese crecimiento comienza a ralentizarse, comienza a tener dificultades. Porque yo hablo con muchas personas en privado, muchas personas que llevan procesos de conversión. Hay un joven que me escribía y me decía: wow, yo era protestante y ahora estoy conociendo la maravilla de santidad que hay en el catolicismo y el estándar de santidad que hay en el catolicismo, y es muy superior a todo lo que yo vi en el protestantismo. Y claro, yo le digo, no, claro, inicialmente seguro tú pensabas en el católico como el borracho, mujeriego y no hay nada de santidad, ¿no? Pero ahora este muchacho ha comenzado a leer libros de vida de santos, meterse más a explorar lo que de verdad dice la teología católica y todo eso, y ha encontrado un material que lo encuentra por encima de espiritualidad de lo que venía viendo en el protestantismo. Miren, nuestras vidas es muchas veces el único catecismo que el otro va a leer. Muchos protestantes no se van a meter a leer el catecismo o el magisterio oficial para criticar al catolicismo basándose en fuentes rigurosas, lo van a criticar con base en prejuicios, no se van a poner a leer. Pero si nosotros somos capaces de mostrar un amor por Cristo, un amor por la verdad, una coherencia cristiana tan o más grande que la que ellos pueden encontrar en sus denominaciones, entonces vamos a hacer que se pregunten: oye, parece que sí es posible vivir plenamente en Cristo o incluso vivir más plenamente en Cristo siendo católico. Eso está muy raro, voy a investigarlo. Y eventualmente de ahí se convierten en católicos a partir del testimonio que podemos dar. Siendo santos nos convertimos en imanes para atraer a otros a la santidad. Y si vivimos la santidad con nuestra fe católica, distintivamente católica, vamos a traer también a más personas a la santidad con los medios distintivamente católicos, que son los mejores medios. Gracias. Hace poquito estábamos en un curso católico y dentro de los temas que estaban viendo estaban nombrando los doctores de la iglesia. Entonces estaban San Agustín, Santa Catalina de Siena, Lutero. Entonces le dije al padre: oiga, ¿por qué pone grandes santos y doctores de la iglesia? Los pone a Lutero a la altura de ellos. Para mí no están. Bueno, los pone en eso. Y me dijo: es que gracias a él tenemos la Biblia. Entonces, ¿qué me podría decir de esto, por favor? Porque yo he visto mucho he visto videos de Martín Lutero y la verdad, porque lo pongan a la altura de los doctores de la iglesia, pues se me hizo así como que me brincó mucho. Gracias. Bien, existe toda una leyenda negra en torno a Martín Lutero de que le inventan muchas cosas malas, exageradas. También hay una leyenda rosa en la cual nos venden a Lutero como
prácticamente como un ángel puro revolucionario que se dio cuenta que había corrupción en la iglesia y alzó su voz de indignación moral y se entregó por purificar la iglesia y no sé cuántos, ¿no? Entonces existen extremos de leyendas negras y leyendas rosas sobre Lutero. Lo que yo he de decir es que yo no necesito inventar ninguna cosa mala de Lutero para tratar el asunto de Lutero. Con lo que Lutero ha escrito en las fuentes verídicas validadas, realmente hay más que suficiente. Hay más que suficiente para darse idea de Lutero. Que vamos, no es que sea, wow, el demonio encarnado o algo así, no. Pero tampoco es que lo vayamos a poner a la altura de doctores de la iglesia, ni en sabiduría ni en santidad de vida. Y les pongo una referencia. El 21 de agosto, o el 24 de agosto de 1521, Lutero escribe una carta a Melanchthon, que es también un reformador conocido, donde le dice lo siguiente: peca, y peca fuertemente, pero deja que tu confianza en Cristo sea más fuerte. Y luego pasa a agregar que podríamos incluso cometer 1000 asesinatos y 1000 adulterios en un día, pero que igual seríamos limpiados por la sangre del Cordero. Yo no encuentro una frase así en Santa Teresa de Ávila, en San Juan de la Cruz, en los doctores de la iglesia. De otro lado, Lutero tiene esta obra de 1543 sobre los judíos y sus mentiras. Lean esa obra y Lutero llega a decir algunas cosas fuertes, como por ejemplo que destruyan todo lo de sus sinagogas y todo eso, y lo que quede pónganle encima estiércol. También Lutero tiene un escrito de 1525 que se titula Contra las hordas de campesinos salvajes y asesinos, o algo similar, contra las hordas de campesinos. El contexto es que en la Alemania de la época de Lutero habían los príncipes alemanes y el pueblo de campesinos, y eventualmente Lutero políticamente está de aliado con los príncipes alemanes, y los campesinos hacen una revuelta contra esos príncipes alemanes. Entonces Lutero realiza este escrito en donde dice cosas como que hay que matarlos como perros. Y no tienen que creerme a mí, pueden buscar las obras, están disponibles en la web. Repito, contra las hordas de campesinos, ladrones y asesinos, más o menos algo así es el título, 1525, y sobre los judíos y sus mentiras, de 1543. También pueden buscar la carta a Melanchthon, donde dice peca y peca fuertemente. Entonces, de que haya ciertas cosas positivas que se puedan reconocer de Lutero, sí, y en ese sentido, en un contexto más ecuménico, personajes del Vaticano, teólogos, han reconocido ciertas cosas buenas de Lutero. Yo no digo que todo sea malo, pero con las cosas que he mencionado, que son de fuentes verídicas, vamos, o sea, creo que es materia más que suficiente como para no ponerlo a la altura de doctores de la iglesia. De hecho, con esto creo que es materia más que suficiente para ni siquiera ponerlo a cierta altura, ¿no? O sea, sí, tiene ciertas cosas buenas, pero hay otras cosas que son más problemáticas. Y más allá de declaraciones que pueda hacer tal o cual teólogo católico sobre Lutero, o incluso tal o cual autoridad de la jerarquía católica, esas no son definiciones dogmáticas. Y hay que ir a la verdad y los hechos históricos. Y estas cosas que le estoy diciendo sobre Lutero son los hechos históricos que están registrados en sus escritos. Y solo les estoy dando una pequeña muestra. Tengan en cuenta que no he traído toda mi documentación sobre Lutero. Yo podría dar una conferencia de 4 horas de joyitas así sobre Lutero. Estoy respondiendo aquí de memoria, pero les estoy diciendo las fuentes y ustedes pueden validar esto.